Bien, vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. El título, La gracia de Dios es el todo para nosotros. La gracia de Dios es el todo para nosotros. Sí, eso lo sabemos, eso lo tenemos en nuestra cabeza, pero no sé si lo tenemos real en nuestra vida cotidiana. Pienso que no siempre. Tantas veces dependemos más de nosotros mismos que de la gracia de Dios, ¿no? Y hay que saber hasta dónde es una cosa, pero siempre la gracia de Dios tiene que estar ahí, aunque dependamos, de cierta manera, de nuestras propias fuerzas, porque claro, lógicamente fuerzas tenemos, o sea, Dios nos ha capacitado, pero siempre todo tiene que estar amalgamado, esa palabra está muy bien aquí, por la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a ver, entender un poquito, también entenderemos por qué estamos aquí, o sea, cuál es el sentido ya una vez cristianos, por qué estamos aquí. Todas estas cosas vamos a ir viéndolas, ¿vale? Si os parece, Señor, yo te pido que me des gracias, Señor, nunca mejor dicho, para predicar tu palabra, para exponer tu palabra y para que la podamos entender y que para que cada uno de nosotros pueda ser de beneficio lo que tú tengas que decirnos, Señor. Eso seguro que es así, pero que lo podamos captar, Señor, que podamos hacerlo nuestro y podamos vivir en consecuencia, en el nombre de Jesús. Bien, no sé si seguramente me llevará otro capítulo más, pero voy a empezar con este tema. Y para ello nos vamos a 2 de Timoteo 2, del 1 al 9. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 9. Segunda Timoteo 2 del 1 al 9 leemos así la palabra del Señor, hermanos. Es el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo, como ya sabéis, por eso es segunda de Timoteo. Podría ser primera, pero en este caso segunda. Y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Esfuérzate en la gracia. A ver, aquí hay un aparente, y subrayalo, contrasentido. No sé si es gracia, ¿cómo uno tiene que esforzarse? Si es gracia, es gratis, es el poder de Dios manifestado, es Dios moviéndose. ¿Para qué se tiene que esforzar? Si es así. ¡Ay! Es que hay que entender bien las cosas. Hermanos, no somos, ¿qué no somos? No somos muchas cosas. Entre otras, no somos estatuas. No somos seres inherentes o carentes de fuerza, en fin, Dios nos ha hecho de una manera, ¿vale? Dios nos ha hecho en lo natural de una manera. Somos, como seres humanos, y eso es, a pesar de que tenemos la naturaleza caída, pero dejando aparte la naturaleza caída a un lado, de momento, para entender bien el asunto, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿verdad? Nos creó así, en un principio. ¿Estáis ahí, hermanos? Nos creó así, a su imagen y semejanza. Es verdad que el ser humano, por la caída, ha degenerado, etcétera, etcétera, pero en primera instancia Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nos ha dado una serie de atributos mínimos, o sea, no son comparables a los del Señor, ni mucho menos, pero nos ha dado una serie de, vamos a decir, más que atributos, capacidades, ¿no? Nos ha dado una serie de capacidades. ¿Y qué hacemos con ellas? Porque claro, muchos dicen, si nos vamos al hipercalvinismo, ¿vale? Es un extremo, ¿no? Es algo así como Dios lo hace todo y tú no tienes que hacer mucho o prácticamente nada, porque Dios lo hace todo y ya está, ¿no? Y eso es verdad, no es verdad. Porque aquí dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia. ¿La gracia de quién? La nuestra propia, de nuestros propios esfuerzos. No, aquí está hablando de la gracia de Dios. Pero hay que esforzarse. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Porque no, vamos a hablar genéricamente, ¿no? No se esfuerzan demasiado en la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre genéricamente hablando, ¿vale? Que nadie se lo tome de forma personal, porque cada caso es un caso y no vamos a entrar ahí. Pero sí que es verdad que hay cristianos que bien tienen mucha tendencia a la depresión, a los miedos, a las inseguridades, ¿a qué más cosas? Podemos hacer una lista inmensa, ¿vale? De problemas. Vamos a ver, problemas psicológicos, hasta psiquiátricos, ¿no? O sea, vamos a llamarle así. Y hermanos, muchas veces esto es porque no estamos, no digo siempre, ¿eh? No digo siempre, había ver cada caso, pero desde luego es porque no nos estamos esforzando suficientemente en la gracia de Dios, porque hay que esforzarse en la gracia de Dios.
O sea, la gracia de Dios no es como una especie de varita mágica que viene, ¿vale? ¿Me entiendes, no? Y ping, te tocan así aquí o aquí, depende de dónde, y da igual. Y ya con esto, ya dices, ostras, tú, ya todo solucionado, ya, ahora lo veo claro. Soy Superman, ¿no? Si eres una mujer Superwoman, ¿no? Ya está, ya todo, ya está hecho. Nos gustaría que fuera así, pero no es así. Porque hay que esforzarse. En la gracia de Dios, esto es ineludible, sin la gracia de Dios no tenemos nada, pero en la gracia de Dios hay que esforzarse. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Eh? ¿Qué os parece? Es que es así. Porque si dice esforzarse, ¿quién se tiene que esforzar? ¿El tato? ¿Eh? El vecino tiene que esforzarse, bueno, es ver a lo que hace, pero si estás hablando de ti y estamos hablando de ti y estoy hablando de mí, pues tú y yo nos vamos a tener que esforzar, no yo por ti, sino yo por mí y tú por ti. ¿No? O vamos a ver, aquí está David Esteban, y voy a ver cómo se esfuerza David. A ver cómo se esfuerza, ostras, se está esforzando, ¿eh? Y bien, y está superando, y muy bien David, muy bien. Y yo digo, es un buen ejemplo David de esforzarse en la gracia de Dios. Amén. Y entonces viene David y me dice, ¿y tú qué? No, yo te veo a ti esforzarte, ya con eso ya... Esto es un ejemplo para mí maravilloso, cómo tú te comportas, cómo tú te estás esforzando. Ya, pero es que tú te tienes que forzar, me dice a mí David. ¿Tú te tienes que forzar también? No, yo... Aquí dice esfuérzate, y es para Timoteo. O sea, ¿eh? Tú me entiendes, ¿no? O sea, muchas veces lo que pasa es que queremos ver a los demás que van bien, y yo qué. Es un santo egoísmo eso, ¿eh? ¿Y yo qué? Yo tengo que esforzarme también. Yo no puedo estar pendiente de que los demás se esfuerzan para yo esforzarme. Yo me tengo que esforzar también. Y a lo mejor así estaré dando un buen ejemplo a los demás. A lo mejor en ese sentido, a lo mejor me esfuerzo más que David y le doy un buen ejemplo a él para que él también se esfuerce más. ¿No me estás entendiendo? O sea, lo que quiero decir, hermanos, que no es así el caso, pero lo que quiero decir es que todos tenemos que esforzarnos. O sea, esto es importantísimo. No somos gente pasiva. No existe eso de un cristianismo pasivo, de un cristianismo, de una fe que es tan etérea, es tan tipo nebulosa, que desaparece, aparece, desaparece. Ahora ves, ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves. Y está por ahí y somos como ahí contemplativos, ¿no? Somos contemplativos. Ya, para eso nos vamos a un monasterio, nos quedamos ahí contemplando las musarañas, y hasta, las santas musarañas, perdón, y ya está, ¿no? Bueno, eso lo ha hecho mucha gente. ¿No? ¿Ha funcionado? No, no funciona. ¿Por qué? Porque no. Porque la Biblia dice que nos tenemos que esforzar en la gracia que es de Dios. ¿Amén? Así que hay trabajo, hermanos. Ya he predicado. Dios os bendiga. Seguimos leyendo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque lo que has oído de mí, bueno, yo, aunque no soy Timoteo, yo no conocía al apóstol Pablo. ¿Y tú? No, tampoco. No hemos conocido al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Hombre, no hace falta que responda a eso. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, esto es algo para Timoteo, ¿vale? Ahí podemos sacar lo que sea, pero básicamente es para Timoteo porque es lo que Timoteo tenía que hacer. En ese sentido, no es el tema de hoy. Tú, pues, sufre penalidades. Esto tampoco. No, esto sí. Esto sí es el tema de hoy. Tú, pues. O sea, pues, este pues es odioso. Es tal y como vengo diciendo. Este pues significa tal y como vengo diciendo, tal y como estás entendiendo, tal y como te lo voy poniendo claro, tal y como tú lo vas captando, hazlo. Porque aquí dice, sufre penalidades. Madre mía. Pero si yo pensaba que viniendo a Cristo ya era para ser feliz y comer una perdiz o dos. No. Bueno, sí, pues así, pero eso no te va a hacer muy feliz comer perdices. O sí, no sé, depende del grado de felicidad que tú tengas, el concepto que tú tengas, pero aquí dice penalidades. Penalidades. ¿Y quién quiere sufrir penalidades? A ver, en el sentido de a quién le gusta, ¿no? No ha habido ser humano sobre la tierra que le haya gustado sufrir penalidad. Alguien dirá, no, Jesús. No. A Jesús no le gustó
sufrir penalidades. Porque no es verdad, no le gustó, normal, porque era humano también. Señor, si es posible, Padre, quita de mí esta copa, ¿no? ¿No lo dijo? A nadie le gusta lo de las penalidades y sin embargo la palabra de Dios dice sufre penalidades. Es curioso porque dice sufre. No es ten penalidades o contempla las penalidades, ¿no? Esta palabra contemplar está muy en boga hoy en día porque no compromete mucho, ¿no? Contempla, y con eso de contemplar, vaya usted a saber lo que quieres decir, cada uno entiende lo que quiere, ¿no? Pero contemplar, con que es contemplar solo, pues no tienes que tocar, no tienes que agarrar, no tienes que hacer algo con ello, solamente contempla. No, no dice contemplar, dice sufrir. ¿Vale? Dice sufrir, sufre penalidades. ¿Cómo qué? Porque hay mucha gente que sufre penalidades. De hecho, todo el mundo sufre penalidades. No conocerás a ningún ser humano que no haya sufrido penalidades. Hasta los más malvados, perversos, perversos, quiero decir, ¿ya me entiendes, no? Todos los más perversos sufren penalidades. Pero aquí dice, como buen soldado de Jesucristo. Esto es lo que cambia todo. Pero también hay que entender una cosa que la veremos con más detalle. Como buen soldado de Jesucristo, o sea, un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, porque dice como un buen soldado de Jesucristo. Tiene dos sentidos. Uno, que tenemos que hacerlo como un buen soldado de Jesucristo, y otro sentido es porque somos soldados de Jesucristo. Ese es el sentido. O el otro sentido. Son dos sentidos, a lo mejor hay más, pero dos que se me ocurren ahora. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, si somos soldados... ¿Y quién no es soldado de Jesucristo si es cristiano? Si es cristiano, todos somos soldados de Jesucristo, todos los que somos cristianos. Ay, que yo soy una mujer. Bueno, pues eres una soldado, no una soldada. ¿Eh? Sí, con el lenguaje inclusivo ya está bien, tonterías. Eres una soldado. Pero si es una, ¿cómo pasa? Da igual, es así es el español, ya está. No des más vueltas. Una soldado. Y si eres un hombre, eres un soldado. Y no puede ser otra cosa, sino una cosa o la otra. Bien. Así que si eres un buen soldado, porque claro, puedes ser un mal soldado. Aún así, tienes que cumplir con eso, sufre penalidades. Porque si eres un mal soldado de Jesucristo, también sufrirás penalidades. ¿O qué piensas? ¿Que te vas a liberar? A lo mejor vas a sufrir más, porque Dios quiere que convertirte en un buen soldado de Jesucristo. Eso nos lleva a una cuestión. Hay cristianos que no son muy buenos soldados de Jesucristo, son soldados porque son cristianos, no, que decir, gente nacida de Dios, no son muy buenos soldados y sufren un montón. Hay. Yo no pienso en nada ni en nadie, pero eso es una realidad. Sufren mucho. ¿Por qué será? ¿O por qué puede ser? Vamos a decir por qué puede ser, ¿vale? Pues podría ser, que Dios quiere cambiarles y Dios quiere que se agarren de su gracia para que puedan ser buenos soldados de Jesucristo. Es una posibilidad. Desde luego, la manera de asegurarnos de que estamos sufriendo porque hay que sufrir, o sea, porque Dios lo quiere, y asegurarnos de que el sufrimiento es un sufrimiento, digamos, correcto, por decirlo así, no sé si es la expresión más correcta, valga la redundancia, es cuando estamos haciendo lo correcto. Otra vez digo correcto. Cuando estamos haciendo lo correcto, cuando en nuestro corazón, lo que nuestro corazón nos dice es, no, Miguel, o quien seas, tú no eres Miguel, soy yo, claro. Estás haciéndolo bien. O sea, tú estás haciendo lo mejor posible. Tú sabes que tienes buena conciencia. Eso tampoco quiere decir mucho, porque a lo mejor tenemos buena conciencia y estamos haciendo algo equivocado. Ya hablamos sobre eso, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, capítulo 4. Pero imagínate que sí, que estamos, imagínate que estamos haciendo lo que es correcto. Y aún así estamos sufriendo, pero
entonces tenemos la seguridad de que estamos sufriendo algo que Dios quiere que suframos por lo que sea, por la razón que sea. No porque estamos siendo negligentes. ¿Me entiendes? O sea, qué torpeza sufrir por ser negligentes. ¿Me estás entendiendo? Es, es tonto, el asunto es estúpido, es de necios. O sea, estoy sufriendo cuando no debería sufrir y estoy sufriendo que Dios lo permite porque Dios quiere que ande bien. Y no estoy andando todo lo bien que debía andar. Eso puede ser también el caso, ¿vale? Porque aquí la palabra es bien enfática. Sufre penalidades. Nadie nos va a librar de esto. O sea, Dios no nos va a librar de sufrir. Todos los que hemos vivido años hemos sufrido penalidades de una manera o de otra, de esta o de la otra. ¿Por qué? Porque sí, porque no sé qué. Tantos motivos, ¿verdad? Tantas veces hemos sufrido porque hemos sido tontos, o negligentes, o llámele como quieras, o ignorantes, o hasta estúpidos. Otras veces no, Dios lo ha permitido para obrar en nuestro carácter, que también veremos de esto, ¿vale? Pero sea como sea, fuere como fuere, sufrir, hemos venido a sufrir, hemos venido a este mundo que es un valle de lágrimas. Creo que es una película esa, ¿no? O sea, una novela, algo así, el valle de lágrimas. Pero es verdad, es así, ¿vale? Pero asegurémonos que lo hagamos como buen soldado de Jesucristo. ¿Amén? Aquí da una serie de directrices. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿vale? Si nos enredamos en los negocios de la vida, quiere decir que cuando estamos demasiado ocupados en mil cosas de la vida, de este mundo, este sería la equiparación, pues ahí es donde podemos también sufrir y Dios no quiere que, porque claro, Dios quiere retirarnos de ahí y para que hagamos realmente su obra, ¿no? No, tenemos que sufrir a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufrir penalidades con la finalidad de, valga la redundancia, de agradar a Dios. Ese es el motivo. Por lo tanto, el sufrimiento tiene que ser el correcto, el santo, sufrimiento santo. Mira, podemos decirlo así. Un sufrimiento santo. Ese es el que agrada a Dios. Porque Dios se agrada vernos sufrir. Qué tontería, ¿cómo va a agradarse? Porque no hay más remedio. Porque necesitamos tantas veces que nos aticen para entrar en vereda. Porque, quieres o no, aún dependemos hasta cierto punto de esa naturaleza caída que odiamos, que detestamos, pero ahí está, ahí. Aún no hemos sido glorificados. Creo que hablaré de esto también. Bueno, sigo leyendo un poco más porque tiene que ver con esto y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, por lo tanto hay que hacerlo conforme Dios quiere, no conforme a uno le parece. El labrador, aquí da un ejemplo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Bueno, esto es una sentencia clarísima. ¿Cómo podemos obtener frutos para el Señor si no hemos hecho algo antes para que eso pueda ser? Complicado, ¿no? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vale, y que nos lo dé a nosotros también. Acuérdate de Jesucristo. Esto siempre me ha chocado a mí, pero vamos a ver, acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo no se va a acordar de Jesucristo si era cristiano? O sea, tú imagínate que yo te digo a ti, tú acuérdate de Jesucristo. Y tú me vas a decir, pero hombre, si yo oro al Señor todos los días, ¿cómo no me voy a acordar de Jesucristo? Curioso, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que lo que quiere decir Pablo es que tengas presente a Jesucristo, que lo tengas bien presente, no que te acuerdes en el sentido de, ay, se me había olvidado Jesucristo. Ahora ya, sí, es verdad, si hay un personaje por ahí que es Jesucristo. No, yo no creo que sea eso, sino sencillamente que le tenga presente en todos los actos de su vida, ¿no? Resucitado del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, mira que dice Pablo, yo que soy Pablo, el apóstol. Desde luego, en un sentido, sí. No es que él se ufanara, estoy haciendo un poquito aquí de teatro, ¿no? Pero él podría ufanarse, podría haberse ufanado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque él fue la persona que recibió más luz, más incluso que los apóstoles primeros de Cristo. Y la doctrina nuestra cristiana está basada sobre todo en la doctrina paulina.
¿Verdad? O sea, él podía haber dicho, no, no, oye, a ver, un poco de respeto, ¿eh? Que el Señor a mí me ha escogido para esto. Podía haber tenido... Y en un sentido podía haber tenido razón, porque es verdad, Dios le escogió para lo que le escogió. Un hombre muy bendecido, sufrió mucho. Bueno, él mismo lo dijo, ahí está. En el cual sufro penalidades. O sea, Pablo, una persona tan escogida, tan reservada para Dios, para Cristo en concreto, ¿vale? Para ir un poquito más allá al detalle. Cristo le iba a enseñar cómo sufrir por causa de su nombre. ¿Verdad que se lo dijo? Le dijo esto a aquel siervo de Damasco, que se llamaba Ananías. Gracias. Se me había olvidado en ese momento. Pero sabía que eso había pasado. Yo estuve ahí y lo vi. No. Bien, un hombre tan exaltado, y él mismo dice, yo, que soy Pablo, que traigo la doctrina, que he traído la doctrina, que Dios me ha usado, que me sigue usando, porque Dios te está usando todavía, sufro penalidades. Si Pablo, que es lo que estoy diciendo, sufría penalidades, nosotros que somos más santos que Pablo, o más no sé qué que Pablo, ¿a qué no? Entonces, la pregunta es, debería ser, y lo digo con mucho temor, lo quiero decir con mucho temor, ¿por qué nos sorprende que tantas veces a lo largo de los días podamos sufrir penalidades? Penalidades injustas incluso, que no nos hayamos buscado nosotros, que nosotros no nos hayamos buscado. Porque hay penalidades que son consecuencia de actos que no dependen de nosotros, ¿verdad? No hace falta que diga demasiado. Y si no depende de nosotros, ¿de quién depende? ¿Verdad? ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? De Dios. No de aquel, no. De Dios. Si yo estoy sufriendo cosas que no dependen de mí, pues depende de Dios. ¿Y qué? ¿Le voy a culpar? Le voy a decir, Señor, ya está bien, ¿no? Bueno, a veces dan ganas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y aquí pues dice hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, ¿era malhechor Pablo? No. ¿Sufría penalidades hasta como de malhechor? Sí. Pero la palabra de Dios no está presa, desde luego que no. Él podía estar preso, pero la palabra no. Bien, esto es un estudio que nos va a llevar yo creo que unos cuantos domingos porque llevo ya bastante rato predicando y aún no he empezado. Pero quería hacer un análisis de estos versículos. También os lo digo, esto no es improvisado. Yo quería analizar estos versículos porque es el preámbulo de lo que voy a estar explicando. ¿Vale? Así que tranquilos. No cunda el pánico. Y si cunde el pánico, tenedlo como un sufrimiento por la obra de Cristo. Para que aprendáis paciencia y longanimidad. Bien, este estudio nos va a ayudar a entender mejor a qué hemos sido llamados, no llamadas, no sé por qué pone llamadas, en esta tierra. Las personas, habla de las personas, perdón. Esto lo escribí yo, pero se me ha olvidado. Que un día tuvimos el verdadero encuentro con el Señor. Porque esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, yo sé que lo que voy a decir ahora no es nada nuevo, pero se nos olvida. O sea, un cristiano no es aquel que nace en una familia cristiana, ya lo sabemos que no, no necesariamente. No es aquel que un día toma su decisión por Cristo, porque nadie puede tomar una decisión por Cristo si Dios no ha tomado la decisión de salvarle. No puede ser. O sea, ay, mira, yo voy a aceptar a Cristo. Tú no aceptas a Cristo. Cristo en todo caso te aceptó a ti. Pero tú no puedes aceptar a Cristo porque no es así, no funciona de ese modo. Es al revés. ¿Eh? Entonces, hay en las iglesias hay tanto personal que se dice cristiano, pero que nunca ha nacido de Dios. Y si nunca ha nacido de Dios, ¿son cristianos? Son tradicionalmente cristianos. Son nominalmente cristianos. Pero cristianos no, porque para ser cristiano es necesario, absolutamente imprescindible, nacer de lo alto. Y eso es un milagro. Y los milagros los hace Dios. Es que tú eres calvinista. Sí, calvinista y sí un poco ya. Yo tengo una melena que no veas.
No, esto es ser bíblico, hermanos. Calvino tenía esa doctrina, por supuesto, y es correcta. Mucha gente tenía esa doctrina. Mucha gente. ¿Cómo se llamaba aquel famoso? Se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Del siglo IV. San Agustín, llamado San Agustín de Hipona, exactamente, de Hipona, sí. Agustín de Hipona tenía la misma doctrina. Los primeros padres tenían la misma doctrina. Lo que pasa es que eh, el arminianismo, es un pequeño inciso solamente, el arminianismo entró por una persona que se llamaba Jacobus Arminius, ¿vale? En el siglo XVII, respaldado por el jesuitismo, por Roma. Porque se empezó a enseñar de que el hombre en realidad no es tan malo, que el hombre pues tiene la capacidad decisoria de aceptar a Dios o negarlo. Eso es mentira. El hombre no es bueno, el hombre es malo. Y la palabra de Dios lo dice. Y si Dios no salva al hombre, el hombre no puede ser salvado, ni tiene ninguna posibilidad de ser salvado. No hay bien en el hombre, bien verdadero, se entiende. Todo eso es bíblico. Pero bueno, es lo que estamos diciendo. Es imprescindible nacer de lo alto, ¿vale? Si no se nace de lo alto, no se puede ser cristiano, y por mucho que lo fuerces, lo refuerces, lo esfuerces o lo tuerzas, no vas a conseguir nada. Nacer de nuevo fue el mensaje central del Señor Jesús, ya que sin nacer de nuevo no se puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 respondió Jesús a Nicodemo, que era uno de los más sabios. Tú lo dijiste, creo, el domingo pasado, creo que fuiste tú, o pues sería otro entonces. Si no fuiste tú, sería otro. Pero yo lo he escuchado y es verdad. Nicodemo era uno de los sabios más importantes del tiempo de Jesús. Y por eso Jesús le dice, pero bueno, pero ¿tú de qué vas? Si eres aquí un sabio de Israel y no sabes estas cosas. Entonces no eres sabio de Israel. Estás engañando aquí al personal. En definitiva le vino a decir eso, ¿no? Porque fíjate lo que le dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, en el original dice no naciere de lo alto, o sea, de Dios, no puede ver el reino de Dios. Así que ¿quién puede ver el reino de Dios? ¿O quién podrá ver el reino de Dios? Lógicamente, el reino de Dios no se puede ver ahora mismo porque no se ve. ¿Dónde está? No se ve. Está dentro de nosotros, de los que somos nacidos de Dios. ¿Vale? Esto es imprescindible. ¿Eso está en el haber del ser humano? No. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estoy citando ahora Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos llamó cuando estábamos muertos. Un muerto no puede escoger, está muerto. ¿Vale? Así que es imprescindible nacer de arriba. Y bien, yendo a lo que estaba diciendo al principio que quería comentar, ¿no? Hubiera sido más sencillo que en el instante mismo de ser salvos, pues oye tú, ya está, glorificados. ¿Para qué sufrir penalidades? Ahí voy, ¿no? ¿Para qué sufrir penalidades? ¿Quién quiere sufrir penalidades? Vamos a ver, esto es muy sencillo. ¿Dios quiere que suframos penalidades? Bueno, en un sentido no. Porque Dios es padre. ¿Y qué padre quiere ver a sus hijos sufrir penalidades? ¿Verdad? O sea, en ese sentido, solo en ese sentido, diríamos, Dios no quiere que suframos penalidades, en ese sentido, o no le gusta, si lo quieres de otro modo, porque hay una diferencia entre querer y gustar, hay una gran diferencia, y el verbo en griego es diferente también, pero no tengo tiempo de entrar ahí ahora. Cuando dice que, bueno, sí, voy a entrar, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no es quiere, está mal traducido eso, es a Dios le gusta. O es el deseo de Dios, porque es el corazón de Dios que los hombres sean salvos. Pero ¿son todos salvos? No, porque si no entraríamos en aquella herejía que enseñaba, por cierto, Billy Graham, del universalismo. Que al final, todos salvos. Y hubo uno en el siglo II, Orígenes, que aún fue más lejos, y dijo, hasta el diablo será salvo. Sí, es doctrina de Orígenes, sí señor. Siglo II. Una herejía total, absoluta, ¿no? Pero bueno, si queremos entender que en el corazón de Dios
Dios desearía, gustaría que todos los seres caídos fueran salvos, pues podríamos decir que sí, porque es el corazón paternal de Dios. ¿Es eso así? Respuesta, no. ¿Vale? No. Alguien alegará y dirá, pero si Dios tiene todo el poder para salvar a todo. Sí, Dios puede hacer todo, pero decide hacer lo que decide hacer. Y no va a hacer otra cosa sino lo que ha dicho que va a hacer. Punto. ¿Vale? Entonces, hablamos del sufrimiento, ¿no? Vamos a ver, si Dios en ese sentido no quiere que suframos, o no le gusta que suframos, mejor explicado así, y a nosotros menos aún, a nosotros menos, narices, ¿por qué tenemos que estar en esta vida sufriendo? Ahora vas y me lo explicas aparte. Ahora te lo explico yo, aquí, delante de todo el mundo. ¿Por qué tenemos que sufrir si Dios no quiere o no desea? Y tú y yo tampoco. Y ahí hay una respuesta que son varias respuestas. Desde luego una de ellas es a causa del pecado, a causa de la condenación, a causa de la caída, a causa de tantas cosas. Pero voy a dejar esto a un lado, que eso ya lo sabemos, no voy a entrar ahí. Hay una razón, que es la que quiero explicar, que es de cara a los cristianos, por qué los cristianos tenemos que sufrir. Porque tenemos que sufrir. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Porque a nosotros nos gustaría ya haber sido glorificados. En el momento, mira, yo en el año 82, el 31 de enero a las 9:30 de la noche de 1982, Back in the Future, de Vuelta al Futuro, que además estaba esa película entonces, estaba famosa la de Viaje al Futuro, o Regreso al Futuro era, Back to the Future. Yo nací de nuevo, en un lugar determinado, antes de una persona que luego se fue por veteneras, en el Señor, se fue. Bueno, es otra historia, no voy a entrar ahí, pero en un momento determinado, en un lugar determinado, yo nací de Dios, y fue así, yo sé, vaya, ese es mi testimonio, y ¿por qué no ya la perfección? ¿Verdad? O tú, en tu propio testimonio, en el momento que tú naciste de nuevo, porque tú has nacido de nuevo, ¿no? ¿Por qué no ya ser, bueno, aunque vivamos aquí, vale, vivamos aquí, no significa que te tienes que nacer de nuevo y a morirte. Pues no había cristianos en el mundo, vale. Entonces, vale, pero ¿por qué no tener vidas placenteras? Que todo vaya bien, como predican algunos. Si tú vienes a Cristo, Cristo te dará también un chalet en la sierra. Yo he oído esto. Serás feliz, ¿estás soltero? No te vas a casar, tranquilo, serás feliz. Ah, perdón, sí, no, al revés. O te dirá, ¿te quieres casar? Pues te vas a casar ¿qué eres? Un chaval, ¿no? Un chico, ¿no? Pues con una chica morena. ¿Te gustan las morenas? Pues morena. O rubia, ¿te gusta? Pues rubia. Rica, rica, ¿no? Claro, ya puestos, tendrás de todo. Unos suegros fantásticos. Unos suegros que te van a admirar, te van a encumbrar. Los cuñados, oye, que no van a aparecer. Van a aparecer hermanos verdaderos. Tú ven a Cristo y serás absolutamente dichoso. Pero no. Resulta que eso que predican, exagerándolo mucho, claro, es mentira. Tú vienes a Cristo y todo te va peor. Ostras, vaya negocio, tú. El de Roberto y las cabras. Pero Señor, si tú no quieres que yo sufra, y yo tampoco, ¿por qué? Vale, tengo que quedarme aquí en la tierra, tengo que seguir aquí en la tierra unos años más o muchos años más. Hay personas que viven hasta que se quedan, ¿vale? Pero a menos ser feliz.
A ver, señor, yo no te digo ser millonario, pero, a ver, un poquito sí, ¿no? O sea, y salud, a ver, la salud hace falta que te lo pidas, señor, o sea, salud perfecta, ¿no? Y con pelo, eso sí, también, o sea, y esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Y no pasa así, yo me he quedado casi calvo ya, o sea, y algunos de vosotros también vais camino, ¿eh? O sea que, sí, sí. Entonces, aquí no se libra nadie, alguna mujer se libra, pero yo creo que es por la contaminación del agua. Bueno, es igual. Eh, no, hermanos, vinimos aquí a sufrir, ¿verdad? Y estamos aquí sufriendo, porque ya lo dice la para otra vez. Ese pues, sufre penalidades. No es un poquito, no, sufre. Yo no sé, Timoteo, cuando leyó la epístola de Pablo, ¿no? Cuando, la carta, ¿no? Que le envió, digo, tú sufres. Digo, madre mía, más aún. Sí, él sufría de dolor de estómago. Y el otro le dice, pues bebe vino. Madre mía, pues no sé. O sea, en fin. Pues no, hermanos, la verdad es que estamos aquí por lo que estamos. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Pues no sé, vamos a ver por qué estamos aquí. Pero estamos aquí porque estamos. Creo que sí. Pero bueno, gloria a Dios que tenemos un futuro. La gloria que todavía ha de manifestarse en nosotros. Eso lo sabemos, lo creemos, lo esperamos. Y es nuestro, ¿cómo diría yo? Nuestro gatillo, ¿no? Nuestro muelle que nos empuja a ir hacia adelante. Es evidente que Dios tiene propósitos. Si Dios, que no desea nuestro sufrimiento, vamos a decir permite o incluso envía, porque permitir y enviar viene a ser lo mismo. En este caso, si Dios dice que no, no pasa nada. Sufrimiento es, hermanos, si somos buenos hijos de Dios. Porque si somos malos hijos de Dios, ahí ya no entro, porque también Dios castiga, ¿eh? Pero si somos buenos hijos de Dios, y aún así también Dios castiga, ¿eh? Pero siempre será para nuestra edificación, para la gloria que ha de manifestarse en el tiempo postrero. Y eso es lo que nos tiene que animar. Amén. Eso es lo que nos tiene que motivar a seguir. Si yo no. Bueno, también, si nosotros estamos sufriendo, hermanos, es con un propósito. No nos gusta, ¿a quién le gusta eso? Pero tenemos que entender de que eso es importante. Si existe, si está, es que es importante. Escucha bien eso. Es importante. Si Jesús sufrió, ¿es que no era importante? Sí era importante, porque sin su sufrimiento nosotros no estaríamos aquí. Pero ya me entiendes. Amén. Así que es importante entender esto. Es importante entender que si sufrimos y sufrimos para la gloria de Dios, eso es importante. Eso tiene un valor sine qua non. Sin parangón. Iba a decir una broma, pero me voy a callar. Eso es muy importante. Amén. O sea, no es cualquier cosa. No es que... mira, pues algún ángel se habrá equivocado y en vez de preservarnos, pues está mirando para allá y viene un demonio y ¡pam! Y nos ha hecho daño. ¿Eh? No. Dios no se equivoca. ¿Vale? Si sufrimos, para el Señor, es para la gloria de Dios. Y eso es importante. Y para nuestro propio beneficio eterno. Eso también es importante para nosotros, ¿verdad? Ahora es importante eso también, debemos ir aprendiendo acerca del propósito por el cual todavía estamos presentes en este mundo. El propósito. Propósito es una palabra muy importante también, hablando de importancia. Propósito. Propósito podríamos llamarlo algo así como el porqué. La razón. Es curioso, ¿no?, que uno de los nombres del Señor Jesús es el Logos. Y el Logos es la razón, la palabra, el porqué. ¿Vale? O sea, todo existe por razón
del Logos, por razón de Cristo. Por eso todo existe. Entonces, entendiendo bien esto de que la cuestión del propósito es importante, cabe en nosotros y debe caber en nosotros indagar más, buscar más de Dios. Señor, ¿cuál es el propósito de esto, de esto, de esto, de esto? Porque si estamos y pretendemos estar y pensamos que estamos en la voluntad de Dios, o eso es lo que queremos, y en eso estamos, y según entendemos y según andamos en la máxima luz posible, eso es lo que captamos, entonces podemos pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de esto, de esto, de esto? No se nos va a ocurrir preguntar por el propósito cuando todo va bien. Cuando las cosas son agradables, ¿qué propósito hay? Pues nada, ya en sí ya tenemos la respuesta. Pues somos felices, ¿no? Feliz por utilizar un término, ¿no? ¿Sí o no? No hace falta preguntar un propósito. Pues si esto te produce un beneficio o un bien, o llámale como quieras, pues ya en sí mismo ya ves cuál es el propósito. Justamente el que estás disfrutando. Pero preguntamos por un propósito cuando no es así. Cuando realmente es complicado. Cuando realmente es difícil. Cuando realmente no está en nuestras manos. Cuando realmente es algo que nos desborda. Hablando de desbordar. Por los valencianos, ¿no? O sea, cuando realmente es algo que se nos escapa de las manos, no lo podemos controlar, es algo que está ahí, ahí es donde si estamos en luz con el Señor podemos buscar de Dios cuál es el propósito de esto. La respuesta a esto es que Dios nos lo puede mostrar o Dios no nos lo puede, no nos lo va, Él puede hacer todo, pero no nos lo va a mostrar. Porque no vivimos por conocer cuál es el propósito, sino que en medio de lo que estamos sufriendo o lo que estamos viviendo, confiamos en Dios. ¿Vale? Bueno, no está de más preguntarle también, Señor, cuál es el propósito, no está de más. Porque ahí tenemos una relación con Dios, ¿no? Pues ya está. Pero no siempre vamos a tener respuestas inmediatas. Y eso es parte del propósito. Porque el propósito es el de Dios, no el nuestro. ¿Me entiendes? Un poquito más. Punto número 1. Yo todo lo que he estado diciendo lo quería decir, ¿vale? Sí, es verdad. Si no, no lo hubiera dicho. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Que he hablado sobre ello, pero lo vea de pasada nada más. Sobre penalidades. Mira, el término de penalidades es un término absolutamente contrario al concepto neopentecostal y carismático. Tú vas a iglesias del G12, ¿vale? Vas a una iglesia del G12, o vas a una congregación neopentecostal, no le voy a decir pentecostal, pero sí neopentecostal, carismática, neopentecostal y tal, y todo el énfasis es en ser, en definitiva, en ser feliz, en definitiva, ¿vale? E incluso algunos van más lejos, algunos te dicen, tú siembra, ¿piensa que somos todos agricultores o qué? Tú siembra para recoger, y siembra significa que des dinero, ¿vale? O sea, que te abras la cartera y des dinero. Porque la cartera es lo que está más cerca del corazón, ¿eh? Es lo que dicen, y siempre cosas así, y te manipulan de esa manera, y esto y lo otro, ¿no? Porque, y con eso, de alguna manera, lo que están diciendo es que tú puedes comprar el favor de Dios, pues eso, con dinero, o sea, pues así tendrás la bendición, ¿no? La bendición, tendrás la bendición, o la bendición, depende de qué país estés, vale, es lo mismo, tendrás la bendición, y muy bien, y genial. Y enseñan todas estas mentiras, ¿no? Y eso es un gran peligro y un gran problema que muchos cristianos verdaderos están sufriendo porque están en iglesias equivocadas, no debían de estar ahí. Eso es un concepto absolutamente contrario al de ser soldado de Cristo. Si eres soldado de Cristo, tú no estás aquí sino para sufrir penalidades. Porque eso es lo que sufren los soldados, los verdaderos soldados. O sea, si hablamos de la antigua Roma y tú eras un legionario, ¿vale? ¿Por qué eras legionario? ¿Porque te gustaba sufrir? No, porque muchas veces porque no tenías más remedio que ser legionario, porque no podías ser otra cosa, porque ahí te daban una paga.
pero estabas expuesto a que te llamaran ya, pero ya, contra los dacios. Yo tengo un Duster. Sí, contra los dacios, sí. O contra, que es la antigua Rumanía, ¿no? O sea, la moderna Rumanía, quiero decir, Dacia, ¿no? O contra, yo qué sé, los cartagineses, que yo vengo de ahí, ¿eh? Sí, bueno, de Cartagena, o sea, la Cartago pequeña, o sea. ¿Vale? O contra los germanos. Y ahí va el pobre legionario y seguramente acababa muriendo o sufría mucho. Sufrían porque iban a pie a todos lados, a pie. O sea, no con un pie, pero quiero decir los dos, pero iban caminando. ¿Vale? Es terrible. O sea, este es el ejemplo, no estoy haciendo broma. Esto es lo que Pablo tenía en la cabeza cuando estaba hablando de los soldados. Cuando le dice a Timoteo, soldado, soldado, soldado. Un soldado es el que tiene un sueldo, ¿vale? Una paga normalmente era con sal, de ahí viene la palabra salario. Es verdad, ¿vale? ¿Pero qué significaba? Tenía esa seguridad, sí, es verdad. Iba a recibir eso, pero por contra, podía morir en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque era un soldado. Y desde luego sufría penalidades. Entonces Timoteo lo entiende perfectamente. Los soldados griegos era igual, o sea, todos los soldados entonces eran lo mismo, ¿vale? Sufrían penalidades, no solamente porque estaban en la batalla en sí, sino a la hora de ir a la batalla. O sea, todo lo que significaba mover todo un ejército y caminar millas o kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sufre penalidades. Ese es el ejemplo que tiene Pablo en la cabeza cuando habla de sufrir penalidades como soldado. La diferencia es que nosotros somos soldados de Cristo. Pero eso no nos exime de sufrir penalidades. Así que si sufres penalidades, bienvenido al club. Y entiende que Dios te ha hecho cristiano para que sufras penalidades, porque ahí dice, sufre penalidades. No es el fin en sí mismo, pero sí es seguramente el fin en lo temporal. Toda nuestra vida va a ser difícil. Toda nuestra vida aquí, en este cuerpo miserable, va a ser difícil. A veces más, a veces menos. La cuestión es que sepamos aprovechar el propósito. ¿Y cómo lo aprovechamos? Por medio de la fe. Y por la fe recibimos la gracia. Y por la gracia estamos en pie. ¿Y eso tiene valor? Eso tiene todo el valor. Porque nuestro posicionamiento en los cielos será conforme hayamos vivido aquí en la tierra. Conforme a la regla que estamos explicando. Si cada uno de nosotros logramos ser obedientes a lo que Dios nos plantea, nos pone delante, vamos a recibir recompensas. Es verdad que hay cristianos que sufren más que otros. La cuestión no es esa. La cuestión es que seamos obedientes al llamamiento. No digo llamado, que está mal dicho en castellano, es llamamiento. Se dice predicación, no predica. ¿Vale? Ya de paso, si aprendemos gramática. ¿Vale? Si somos obedientes al llamamiento y nos esforzamos, que eso también tiene que ver con sufrir penalidades, nos esforzamos en ser obedientes, entonces, cuando llegue el momento, en el tribunal de Cristo, Cristo, que es Dios, nos dará la recompensas, etcétera, lo que... Y alguien dirá, pero es que yo no he sufrido mucho en esta vida, la verdad es que llevo una vida bastante, como cristiano, una vida bastante confortable y tal. Yo veo a cristianos que son perseguidos y que... No te compares, no te compares. Dios tiene un propósito para cada uno. Lo importante es que tú seas fiel a lo que Dios te da, a lo que Dios te ha dado de hacer, de sentir, de pensar, de decidir, de estar, etcétera, ¿vale? Que seas fiel. Si tú eres fiel en esto, aunque tengas una vida comparablemente mucho mejor que los cristianos que puedan estar, por ejemplo, en China, por poner un ejemplo, no te tienes que comparar. Dios llama a quien llama y lo pone donde Él quiere. ¿Vale? No tengas mala conciencia por eso.
Pero porque bastante tenemos donde Dios nos ha puesto, donde nos haya puesto, y que podamos vivir una vida que realmente le dé la gloria. Amén. Este es el propósito. Y no esta jerga de ser felices y de ser... eh, porque se dice también, aquí lo puedo, un cristiano tiene que ser un guerrero. Hay diferencia entre ser soldado y ser guerrero, ¿vale? Un guerrero es el que busca la gloria para sí mismo. Un guerrero, ¿vale? Que tiene fuerza en sí mismo. Un soldado es uno que sirve a un propósito, a una causa, a un señor. Un soldado de Cristo sirve a Cristo. Un soldado de Cristo no es un guerrero en el sentido de ese guerrero medieval que iba con caballo, con lanza y que parecía que lo podía todo y que la gloria para él. No, no. Y nos ponen como que somos guerreros y que somos, y ponen ahí estampas de un cristiano con una espada así de grande. Ahí sale César, no, ¿cómo era? César Maldonado, ¿cómo se llama el nombre? Guillermo Maldonado, sí, con una espada así de grande, yo no sé qué, y hace así. Y muchos hacen estas tonterías, ¿no? Con espadas de verdad, ¿no? Que no están afiladas, claro. Pues afilan al menos, si tienes una espada de verdad, porque una espada sin afilar no sirve de nada. Y están así, wow, porque yo declaro, y siempre están declarando con la espada en mano, ¿no? Y dices, qué tonto eres, ¿no? O sea, tú estás yendo de guerrero, del antifaz, ¿no? Porque, no sé, o sea, ¿qué guerrero eres tú? Es que un cristiano no es llamado a eso. Un cristiano no es llamado a ser aquel que... Porque entonces parece como que tú tienes fuerzas en ti mismo, como tú puedes, eres vencedor en ti mismo. Vamos, que tú eres el no va más. Yo no veo ese ejemplo en Jesús. Yo veo en Jesús el ejemplo de un hombre, vivió como hombre, en dependencia total del Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿verdad que lo dijo? O sea, él sí era un verdadero soldado. ¿Me estás entendiendo? ¿Ves la diferencia? Es lo que intento transmitir. No somos llamados como estos están enseñando por ahí, estos falsos apóstoles, y están enseñando que nosotros somos llamados a conquistar, a conquistar. ¿Qué conquistar? ¿Qué pasa a conquistar? Si de Dios es todo. Si el mundo es de Dios. Pero el diablo está sobre el mundo. Sí, pero por concesión divina. Para servir a los propósitos de Dios, nada más. El diablo está vencido. ¿Qué vas a conquistar tú? Voy a conquistar España para Cristo. No, España es de Cristo y Cristo hará lo que quiera con España. No vas a tú a conquistar nada. Tú estás aquí para servir a Cristo. Donde Dios te haya puesto. Y si Dios te ha puesto a echar fuera demonios, echa fuera demonios. Y si Dios te ha puesto para hacer esto o hacer lo otro, hazlo. Porque un soldado es alguien que está aquí para servir, no para ser servido, ni para conquistar tipo como Julio César, ¿no? En las Galias. ¿Sabéis la historia, no? Más o menos. Que se apartó, dejó al Senado a un lado y fue a conquistar el mundo para sí mismo, para luego poder regresar como emperador. Ese sí era un guerrero. Pero ¿a quién se servía? ¿A quién servía? A sí mismo. Luego Bruto y los demás senadores le mataron, la acuchillaron, o sea, acabó mal. Vale, eso es una mentira muy grande, muy grande. Sin embargo, contrariamente a lo que esos falsos maestros enseñan hoy en día, la palabra de Dios nos enseña que, genéricamente hablando, estamos en este mundo en nuestra calidad de creyentes para sufrir penalidades como las sufre un buen soldado, en este caso un soldado de Cristo. Esto nos rebaja más. Ahí es donde ya tocamos con los pies en el suelo. Ya no estamos fantaseando, sino que realmente estamos con los pies en el suelo y con un santo sentido común, ¿no? Sufrir penalidades con paz y gozo en el corazón. ¿Cómo es eso posible? Esforzándonos en la gracia. ¿Y cómo se esfuerza uno en la gracia? Creyéndole a Dios.
contra viento y marea, nunca mejor dicho. Mira el ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas, ¿no? Que luego pobre se hundió porque le falló la fe. Pero mientras anduvo, anduvo. Algunos dicen, mientras andó, anduvo. No, mientras anduvo, anduvo. ¿Eh? ¿Por qué anduvo? Porque le creyó a Cristo. Así que somos llamados a esforzarnos en la gracia como a través de la fe. ¿Cómo se va a probar que eso es posible? Cuando estemos delante de situaciones en las cuales no tengamos ninguna salida ni ninguna posibilidad humana. Ahí, ahí. Porque mientras tengamos un subterfugio, un atajillo por aquí, un atajillo por allá, la gente que se conforma con poco, ya con un poquito ya está bien. Ya. Pero cuando esto no existe tampoco, ostras, ya no hay atajos. ¿Ya ahora qué hago? Así es donde tienes que mirar a Dios y decir, Señor, me tengo que esforzar en la gracia. Esforzarme en la gracia significa creerte, Señor. Creerte y ya está. Y esperar en ti. Amén. Eso hago. Mi corazón lo dispongo de esa manera. Y vas a ser probado. Claro, es muy fácil decirlo. Y sobre todo cuando estamos en un sentido emocional, espiritual, elevado. Es muy fácil, ¿no? Cuando hay lágrimas, porque tienes unas alabanzas puestas ahí, estás, aleluya, aleluya. No critico eso, está bien, pero eso no define nada. Eso no define nada, porque hay personas que somos más emocionales que otras. Y muy bien. Pero cuando viene Paco con la rebaja, que en Cartagena se decía mucho, cuando viene Paco con la rebaja, cuando viene la dificultad, cuando ya ahí es donde se ve si realmente esa decisión que tomamos, Señor, te seguiré, es verdad o no es verdad. Pero ahí es ahí donde podemos ver con claridad si realmente queremos que se haga la voluntad de Dios o si queremos buscar otro atajillo. A lo mejor por ahí hay un atajillo, ¿sabes? Los buenos hijos de Dios no buscan atajos. Los buenos hijos de Dios encaran la situación con fe y de esa manera se esfuerzan en la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo vamos a dejar aquí porque hay muchos más ejemplos que puedo dar, pero ya continuaré dándolos cuando me toque. Dios os bendiga. Nos ponemos de pie y oramos.